Ok, esta tarde vamos a hacer algo un poco diferente y como David y yo vamos a estar hablando del asunto de las redes sociales y los cristianos, nosotros pensamos que no tenía sentido hacer algo como una sección de un podcast. Ahora, para esos que ustedes no saben que es un podcast, es básicamente una serie de audio, de episodios en audio, como usted vería una serie en la televisión que viene una vez a la semana y usted espera la siguiente semana. Es lo mismo que pasa con un podcast. Usted tiene un formato que puede usted oírlo, ya sea que lo hagan una vez a la semana, una vez al mes. Usted lo recibe, usted espera a que llegue el siguiente. Este es un modo interesante de comunicarse, de pasar información. Ahora, típicamente un podcast tiene una música que introduce para que le agarre la atención, así como la atención de la descripción. Así que bienvenidos al podcast de Joel y Dave. Nosotros exprimimos porque no se nos ocurrió nada mejor. Así que en eso estamos. O sea, lo que típicamente pasa en un podcast, a veces va por 30 segundos y uno dice, bueno, ¿y a qué horas van a parar? ¿A qué horas va a empezar la conversación? Y hablan de algo. Y muchas veces usted se puede dar cuenta que a veces la persona que está la anfitriona parece que está en una plática ya y están hablando de algo raro y usted dice, ay, parece que están hablando de algo más. O sea que vamos a seguir con ese formato. Yo, por ejemplo, quiero saber que a ti te gusta hacer barbecues. Ahora, ¿me podrías decir cuál es tu experimento más reciente? Sí, me encanta barbecues. Yo hice unas fajitas la última vez. Me imagino que te hubieran gustado, Joel. Una de las cosas que más nos gusta hacer es hacer una, es una comida que está como, pues tu esposa estaba ahí, que ella lo probó. Lástima que tú no estuviste aquí cuando hice esta comida ahumada. Estaba riquísima. Tú pensarías que estamos hablando de música cuando ves la imagen, pero no, pero sí me gusta cómo luces en la foto, te ves con sentimiento. Una cosa que me encanta de las redes sociales y ya que hablas de barbecue es porque tú hablas algo de mí. Es porque donde yo aprendí la mayoría de las cosas, ahí busco gente que cocina, que tiene cosas que a mí me gustan y empiezo a seguir sus recetas. Y así es como yo me voy entendiendo más de lo que hay ahí. Ahora vamos a hablar de ti. Estamos hablando de las redes sociales, así que vamos a empezar con algo que es importante. Dime tu primera interacción en lo que fue, cómo empezó contigo las redes sociales, dónde estaban, cómo fue esa primera experiencia. Bueno, es increíble cómo que la internet realmente no ha estado con nosotros por tanto tiempo, pero yo estaba en la universidad. Creo que fue mi primera interacción, era que yo estaba en casa de la universidad, estaba yendo a Chicago y estaba trabajando en Washington y reuní con un amigo que estaba yendo a esa universidad en Washington y me estaba diciendo de esta cosa que se llamaba Bookface, que es increíble. Así que yo decía, entonces cuando usted ve y yo decía, Bookface, ¿de qué está hablando este amigo mío? Sí, tú pones fotos y tú puedes hacer una interacción, pero es solamente para chicos de la universidad. Yo no sabía de qué hablaba. Yo creo que había otro lugar que se llamaba Mi Espacio o MySpace. Yo no tenía eso tampoco. ¿Tú? No, yo tampoco. En fin. Y entonces yo regresé a college y entonces Moody Bible tenía una página en Facebook y fue cuando yo empecé. ¿A cuándo fuiste en college? Del 2003 al 2008, o sea que por 5 años fuiste a la universidad. Oh, wow, 5 años. Sí, uno extra, dice una corrida alrededor. Ok, qué bueno. Ahora, yo estaba del 2004 al 8, o sea que yo sí estuve solamente 4 años. Sí, la misma idea, Joel. Era solamente universidades cuando entró Facebook. Y yo me pregunto, es como, ¿cuántos amigos puedes
contactar en Facebook. Y en ese momento era como un juego, como que a ver cuánta gente podríamos hacer amigos en Facebook. Ahora, ¿estás en Facebook? Ok, vamos a ser amigos en Facebook. Era como que ahora ya, sí, yo creo que solamente tenía 8, mientras Nicole, mi esposa, tenía miles. Sí, yo creo que ahorita ya tengo como 10, dice David. O sea, ese es un modo que empecé a interactuar con mi esposa, Nicole, antes de que nos casáramos por medio de Facebook. Y ahora ya ni siquiera uso Facebook. Nicole y yo tenemos una página juntos, pero es realmente Nicole que está en esa página. Déjame que te pregunte algo. Conforme hablamos de las redes sociales, esta es una conferencia de juntos y estamos usando este concepto de lo que ¿qué crees que significa las redes sociales? ¿Por qué hablamos de ese tema en esta conferencia? Cuando nosotros hablamos de algo de estar juntos, una conferencia juntos, es estar juntos por Cristo y estamos hablando de las diferentes roles que tiene cada persona, lo que es esposo y esposa, como padres, como estar soltero, con hijos, o sea, cuál es la responsabilidad que tenemos para darle honra al Señor como la familia. Entonces, un modo en el que nosotros nos comunicamos bastante es por medio de las redes sociales con unos con los otros y con el mundo. Entonces, ¿cómo es que nosotros empezamos como en una iglesia? ¿Cómo entramos en este tema relevante de redes sociales? Si lo usa o no lo usa, el saber de ella y de saber cómo podemos nosotros usar esa información. Y la familia que nosotros somos en Cristo, esa unión en muchos modos se hacen más profundos porque en cierto modo pueden ser más fuertes porque somos hermanos unidos por Cristo. Y eso es muy importante porque nosotros estamos unidos por el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, así que puede conocer usted a alguien que está en el otro lado del mundo y que cree en el Señor. Es como familia, es una unión. Así que tenemos que conocer y entender cómo nos relacionamos, especialmente cuando estamos hablando de estos medios de comunicación. Así que, o sea que estamos hablando aquí de diferentes cosas. Hay mucha gente que entendemos más o menos de lo que es las redes sociales. Danos una definición. ¿Qué crees tú que son las redes sociales? ¿Qué es la red social? Bueno, lo podríamos definir como la comunicación en una plataforma electrónica. O sea que hay muchas plataformas de comunicación que es, digamos, electrónica, ya sería Facebook, no sé, muchas, Twitter, pero dentro de todas estas aplicaciones virtuales, relaciones virtuales, se está comunicando y expresando algo de algún modo. Nosotros estamos expresando una foto, está poniendo una foto, está poniendo un video, un artículo, pero en cierto modo hay una comunicación para que usted se pueda conectar no solamente amigos, pero usted se puede conectar a muchos otros que están incluso fuera del grupo de amigos cercanos. Usted puede contactar a otra gente que no ve usualmente. Digamos, como una definición básica, hablando de esto, es un modo de comunicarnos. Así que de comunicarnos digitalmente. Ahí hay muchas áreas que podemos tocar y nosotros hablamos de esto tú y yo muchas veces por dónde empezamos. Entonces yo te voy a preguntar, ¿dónde empezamos? Bueno, el primer lugar que nosotros que empezamos con cualquier cosa es la palabra del Señor. Así que muchas veces como creyentes separamos nuestras vidas entre diferentes categorías y nos olvidamos de que la palabra de Dios, aunque no habla de todos los temas en específico, pero sí nos da todo lo que necesitamos para vivir una vida que es agradable al Señor. Y eso incluye las redes sociales. El segundo de Pedro 1 de 3 a 5 dice, pues, pues divino poder nos ha dado concedido y nos concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas
perdón, y por medio de las cuales nos ha concedido preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Así que el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para estar en esta vida. Por medio de Pedro, Él nos dice que nos ha llamado a nosotros como creyentes para su misma gloria y excelencia. Y esto es para que nos volvamos más como el Señor, y nos da todo lo que necesitamos para tener una vida agradable al Señor, con las redes sociales, con la escritura. No va a hablar específicamente de acerca de Instagram o TikTok, pero sí tiene mucho que decir acerca de cómo nos comunicamos. Así que yo creo cuando estamos hablando de esto, cuando estamos hablando de este tema, yo creo que para mí es muy fácil hablar de que yo hago esto bien o lo hago bien en en las redes sociales. Nosotros tenemos que ser una gente que puede ser, que a la que se pueden enseñar. Yo quiero hablar de este tema, hablándolo con honestidad, viendo qué dicen las escrituras, examinando nuestros corazones y ver dónde teníamos que cambiar. O sea que para mí ha sido este estudio hablando contigo. Yo quiero tomar un momento para orar, para que el Señor nos guíe, para poder entender con claridad lo que tenemos que aprender, examinar nuestro propio corazón y ver lo que tiene que decir. Empecemos, oremos. Señor, te queremos agradecer por esta conferencia, te agradecemos por la oportunidad que tenemos de estar juntos, de poder aprender las diferentes funciones de cada uno en el cuerpo de Cristo. Y Señor, te queremos agradecer y alabar por tu palabra que nos dice y nos da todo lo que necesitamos para vivir, ya sea Instagram o Facebook o YouTube, lo que sea. Nosotros no tenemos el entendimiento de los principios de cómo funcionar para darte honor y gloria, para poder establecer los límites que necesitamos establecer dentro de estos temas, que mientras hablemos de esto, que nosotros tengamos un corazón sabio y abierto para que tu nombre se glorifique, para que no solamente oigamos tu palabra, pero la apliquemos. Ok, Joel, yo solamente quiero decirte que me encantan los versículos que tú usaste para empezar esta plática. Y así mientras nosotros empezamos a hablar esta plática me causa pensar en la sabiduría del Señor, porque esta es una área en la que fácilmente podemos separarnos, podemos olvidarnos de la aplicación de la escritura a algo como esto, pero cuando estamos hablando de esto, la sabiduría de Dios, y Él nos está dando la verdad. Y cuando nos estamos separando de la mentira en la cual nos dice que lo que Dios nos dio aplicó muchos cientos de años atrás, pero sigue aplicando ahora desde las cosas que oímos. No es el Señor en su sabiduría, Él sabía con lo que teníamos que lidiar y cómo nos comunicaríamos en este siglo, en este año, y en su sabiduría nos ha dado su palabra, que es suficiente para la fuente donde podamos nosotros confiar. Y eso es lo que me ha ayudado aquí. Es muy fácil para mí poner las redes sociales en una categoría como de entretenimiento, un hobby o algo que hago en mi tiempo libre, cuando no tengo algo mejor que hacer. Y entonces cuando yo hago eso, es que entonces apago mi razonamiento, mi cerebro, y empiezo a ver esto de un modo que es peligroso, porque no es separado de lo que el Señor quiere en nuestra vida. Así que como creyente el Señor tiene autoridad sobre cada segmento de mi vida, porque Él es mi creador. Si usted regresa al principio, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si usted cree eso, entonces
tú tendrías que creer que, como dijo Génesis 2:7, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Así que fue el mismo Dios que respiró vida en nuestros cuerpos. Y si usted realmente cree eso, Él tiene la autoridad sobre nosotros. Y no solamente nos hizo, pero Él nos salvó de la esclavitud al pecado. Y ahora ya no soy un esclavo del pecado, pero soy un esclavo a Cristo, porque Cristo es mi Señor, Él es mi amo. Y si eso es así, entonces como lo dijo Jesús en Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Todos amamos este verso y todos decimos que estamos de acuerdo. Así que nosotros venimos aquí, tenemos que recordar que tiene una autoridad absoluta en nosotros. Nosotros servimos a un Salvador, que Él dejó todas las maravillas del paraíso, se hizo uno como nosotros, vivió entre nosotros, perfectamente obedeciendo, y murió en la cruz para salvarnos. Este es nuestro amo y Señor, a quien servimos, a un Padre, a nuestro amo que es increíble, amoroso, precioso. Mi perspectiva es, entonces cambia todo lo que yo digo, porque si Él es mi amo, mi deseo en mi corazón es darle honor y gloria. Y el Señor tiene nuestros dueños. En el 1 Corintios 6, no sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y a quien tú tienes en Dios y que no es tuyo. Y por eso tú has comprado con un precio, así que glorifica a Dios con tu cuerpo. Así que hay que glorificar al Señor con lo que vemos en las redes sociales. Cuando nosotros vemos ser esclavo, o muchas veces tiene ese significado negativo, pero no debe de ser como un creyente. Nosotros, como lo hemos descrito, como nosotros fuimos comprados. Cuando pienso yo en perdón. Entonces, cuando está hablando él aquí en el libro de los Romanos y cuando uno habla de las palabras correctamente, nosotros también usamos este lenguaje de adopción. Y eso es lo que es diferente, de que nosotros servimos al Señor, de que al mismo tiempo somos adoptados de Él, que somos los que hemos sido los que tenemos al Señor y nos da ese pasaje en el que nos habla de Él como un padre, como un Abba. Y así nosotros empezamos a venir a estar bajo la autoridad de Dios y no poniendo eso por separado y comprendiendo lo que el Señor ha hecho por nosotros, que yo soy realmente un esclavo de Cristo y esto es lo que Él me pide y esto es lo que Él me ha dicho que yo haga y yo lo haré así. Así que, con la palabra del Señor siendo nuestra autoridad, lo que hemos establecido es que nosotros tenemos y hemos establecido que Él está en control de nuestra vida. Ok, no va a haber opiniones, pero vamos a mantenernos. Nadie quiere saber nuestra opinión en cualquier cosa, no, yo estoy de acuerdo contigo, David. O sea que ya estamos aquí, tenemos la palabra del Señor para decidir en todas las cosas que tenemos que hacer. Así que hay muchas cosas que nosotros, hablando de este tema, hay 5 áreas que queremos discutir con relación a lo que el Señor dice. Y es importante que no es importante lo que tú o yo digamos, pero lo que es realmente importante aquí no es acerca de mi opinión o la tuya, es más bien el poder entender qué es lo que el Señor quiere de nosotros, lo que el Señor nos dijo en la Escritura como verdadero. Si vamos a hablar a 5 cosas en las 5 áreas donde nuestra vida es afectada por las redes sociales, esto sería. Así que estamos diciendo, mi interacción en las redes sociales promueven unidad en el cuerpo de Cristo.
La segunda es mi interacción en las redes sociales debe de dar un buen testimonio de Cristo. Mi interacción no debe de hacerme un ídolo y un modo de perder el tiempo. Mi interacción en las redes sociales debe de estar libre de inmoralidad sexual y mi interacción en las redes sociales debe de estar motivada por amor y alabanza a Dios. O sea que la primera cosa de la que estamos hablando aquí es la unidad y que nos debe de promover la unidad. Y porque esto es tan importante que los creyentes se busquen y quieran estar en lo que es las redes sociales. Porque en las redes sociales parece que todo el mundo se lleva bien y parece que todos son amigos. Nosotros siempre estamos de acuerdo. O sea, yo le puedo decir que en los pasados 12 segundos ya estuvimos en desacuerdo. Esto es muy importante para la iglesia. Y una vez más, yo estoy hablando de la unidad dentro de la iglesia. Nosotros debemos hablar de esto como algo fuera de la misma iglesia. Pero para decir que se puede uno dividir entre la misma iglesia, nosotros sabemos que es cierto. No es que la iglesia nunca ha sido dividida o que no hay un problema por esta iglesia, pero nuestra habilidad para estar unificados es tan importante como creyentes que podemos seguir fuertes en esto. Y cuando nosotros estamos hablando de la comunicación, específicamente en este tipo de formato, nosotros debemos de saber qué es lo que tiene que decir la Biblia. Si vamos a hablar de esto de un modo correcto, ¿a dónde crees que deberíamos ir? Yo estoy pensando que uno de los pasajes favoritos que he hablado de la unidad que transformaría el modo en que la iglesia sería Efesios 4. Todo el libro de Efesios está hablando de este tema. Pero Efesios 4, todo el capítulo habla de esto, de los modos en que nosotros podemos estar definiendo a Dios. Así que si nosotros fuéramos a hablar de esto y le daríamos honor y gloria al Señor. O sea que Efesios 4, del 1 al 3, dice, yo pues prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros, esforzándonos para preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Así que estamos aquí nosotros hablando de caminar en el rol que el Señor nos ha dado, regresando a los primeros capítulos de Efesios. No podemos entrar en gran detalle, pero para entender esos 3 capítulos, nos está hablando de cómo el Señor nos ha llamado, nos ha redimido, cómo nos ha dado vida en Cristo y nos ha dado una herencia en Cristo. Y que por medio de Él nos unifica y nos hace una iglesia. Así que Él es todo. Nosotros así hemos sido llamados a seguir al Señor. Y así como Pablo habló Efesios y dijo, yo soy un prisionero del Señor. Él nos está recordando que nosotros también somos prisioneros de Él. Lo que quiere decir es de que nosotros tenemos que caminar como nuestro Salvador. El versículo 2 dice que tenemos que caminar con tolerancia, con humildad, mansedumbre, con paciencia y con amor. Nosotros somos unificados no por los intereses que tenemos en común, no por nuestras habilidades, de dónde venimos, nuestro estado económico. Nosotros estamos aquí unificados por el Espíritu Santo. En el versículo 3, no queremos pasarnos este versículo que dice, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu. Aquí cuando nos habla de esforzarnos, claro que no es fácil cuando nosotros somos diligentes en algo. Estamos trabajando en algo. Así que en este caso estamos hablando de algo que no podemos parar de dejar de ser diligentes.
Tenemos que seguir buscando esta verdad. Y también le voy a decir que el Señor nos ha dado diferentes intereses, diferentes gustos para servir a la iglesia. O sea, como dijo Jack ayer, gracias al Señor que nosotros no somos independientes del Señor y que el Señor nos dio diferentes regalos y talentos para que el Señor los use. Pero ser diligente es importante, no podemos ser flojos. Tienes un buen punto porque todos venimos de diferentes vidas, de diferentes lugares y algunos de nosotros vamos a fastidiar uno al otro. Y nos pasa cuando tenemos juntas. O sea que somos como las pláticas que hablaron de Saúl y David. Alguien se habló una cosa de Saúl, otra de David. Toda la gente tiene diferente opinión. Aquí vemos que nosotros somos amigos. Yo te amo. O sea que nosotros tenemos que venir aquí, tenemos que hablar de esto en frente de este podcast y vamos a explicar que hemos estado en desacuerdos y vamos a seguir en desacuerdos. Nos vemos en música, trabajamos juntos, nos vemos 2 veces al mes y luego no es fácil. A veces no es fácil el estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Así que tiene que ser importante para mí obedecer al Señor para que yo sea diligente y para estar unificado en cosas que, como yo lo he dicho, hay discusiones en las que podemos platicar, tenemos que trabajar duro. Así que en estas cosas de lo que está hablando, humildad, tolerancia, paciencia, si nosotros trabajamos en eso, podemos preservar la unidad del espíritu. Y así vamos a amar unos a los otros y vamos a poder lidiar los unos con los otros. O sea que si nosotros, por favor, vea el libro de Efesios 4, lea ese capítulo, es increíble. No tenemos tiempo para eso, pero si llegamos al final del capítulo 4, hay una sección muy importante. Hay en Efesios 4:29. Nosotros muchas veces nos equivocamos. Si alguien está hablando, si alguien no se equivoca en lo que ha dicho, es un hombre perfecto y aunque nosotros nosotros venimos y nos equivocamos. Si alguien no se equivoca en lo que él dice, sería un hombre perfecto, pero nosotros somos gente que somos humanos y sabemos que hay gente que se va a rebelar contra el Señor y nosotros vamos a ver conflictos que van a dividir a la casa. Entonces, Efesios 4:29 es un versículo que trae un radical cambio en las vidas de la gente. Así que vamos, Efesios 4:29. No dejas que una palabra sucia salga de tu boca, pero solamente las palabras que son buenas para edificación de acuerdo a la necesidad del momento para que le dé gracia al quien lo oye. O sea que ese versículo solo nos está diciendo que no permitamos que ninguna palabra que no sea agradable para el Señor salga de nuestra boca. La palabra griega quiere decir que es algo que no podemos usar una palabra que es sucia, que no son agradables, que son sucias. Esto puede pasar entre cristianos que usan palabras vulgares o palabras inapropiadas. Nosotros como cristianos no permitiremos que ninguna palabra inapropiada, sucia, que podamos usar palabras que ofenden a otros, lastiman a otra gente. Y aquí viene que nosotros no estamos solamente en no usar esas palabras, pero nosotros deberíamos usar palabras que construyen, que instruyen. Cuando usted está pensando en las palabras, especialmente en las redes sociales, alguien pone algo, mi tendencia es como que, wow, eso no fue, qué tonto, estas palabras son de un idiota. Pero cuando usted usa esa expresión en respuesta de algo que alguien dijo,
¿Qué está diciendo el Señor de eso? Que si cuando permitimos que nuestro corazón se siente así, nosotros los estamos asesinando en nuestro corazón, nosotros nos estamos burlando de ellos, porque no causa beneficio a nadie. Incluso aunque usted cree que realmente están actuando como un idiota, usted si usa y permite que su mente se vaya ahí, entonces va a estar en error también. Permítale que el Señor lidie con eso. Así que nosotros como creyentes tenemos que responder, pero no siempre a todas las cosas que pone la gente. Nosotros vemos el pecado en muchos lados. ¿Y cómo es que nosotros tenemos que lidiar como creyentes? Es difícil contestar en oración. Es muy difícil no dejar que esa frustración que se empieza a consumir en nuestro corazón, ir al Señor en oración. Eso es algo muy difícil de lograr. Pero el Señor me ha dado esa convicción de que es donde tenemos que ir. Que en vez de mi respuesta a algo, que puede ser una respuesta que no es agradable al Señor, tenemos que ir en oración a Él. En lo que es las redes sociales se expresan muchas cosas. Yo uso Twitter, pero no hago ningún Twitter. Voy a abrir la cuenta, pero nunca he hecho nada con ella. O sea, yo aprendí en la oscuridad, yo creo. Así que yo no sabía qué hacer. Creo que yo realmente lo hago porque sigo gente que habla de deportes y así puedo ver lo que ellos dicen. Sigo algunos que otros pastores que tienen mensajes solamente para mantenerme al tanto de lo que está pasando en la cultura o en la iglesia. O sea que para eso uso Twitter, pero yo no pongo nada en Twitter. Yo nunca puse nada. O sea que yo no sería la persona que le indicara qué hacer con cada elemento que está disponible. Pero lo que sí puede ver muchísimo lo que son todo lo que es la política y mucha gente que aunque tiene una opinión y yo tengo la mía, a veces pone unas cosas muy fuertes acerca de la política y uno de los versículos que viene, como nosotros debemos de hablar de eso, es Romanos 13, 6, 7, porque después de eso usted también paga taxas por los que son los que, perdón. Pues por eso también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Así que a veces yo leo algo y digo, wow, esto es algo que realmente no es agradable. A lo mejor alguien se está burlando de un líder político. Y entonces ahí yo me doy cuenta y digo, posiblemente yo no estoy de acuerdo con eso y que no estoy yo de acuerdo con lo que dicen. Yo no debería de ser parte de la gente que se burla. Yo debería darle honor a quien le toca honor. Porque el Señor ha puesto a la gente sobre nosotros por su voluntad y debería yo de orar por ellos, por la gente que yo estoy realmente en contra de toda la inmoralidad sexual y cosas que promueven algunos políticos, pero el reaccionar de un modo en el que no va a ser agradable, me voy a burlar de ello, les voy a decir cómo me siento, eso no es lo que es agradable al Señor. Así que si vemos Efesios 4, el 29 dice que no uses ninguna palabra que no sea agradable. No entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritos, maldicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a los otros como también Dios nos ha perdonado en Cristo. Así que cuando nosotros pecamos de este modo, para nosotros es muy importante y muy apropiado que uno venga y que uno pueda hablar del Señor. Y que yo encuentro muchas veces que los pastores han venido y que han dicho algo y
y hasta un creyente y se han vuelto en un argumento que era innecesario. Y ellos vienen en las redes sociales y ellos buscan que los perdonen. Y hay una reconciliación, lo cual es increíble, porque ellos están dando cuenta que nosotros tenemos que poner toda la malicia, la ira, el enojo. Y cuando nosotros hacemos eso, tiene que pasar más frecuentemente. Eso es como el Señor recibe el honor y la gloria. Nosotros estamos envueltos y en cierto modo todos somos parte de las redes sociales. A veces decimos cosas que no diríamos enfrente de la gente y decirle cómo nos sentimos, pero nosotros, yo sé que he dicho y he puesto cosas que después me arrepiento. Y cuando hablamos del arrepentimiento, cuando va usted a alguien y le pide perdón, entonces ya empieza otra relación de decir, sabes que eso no fue correcto, porque nosotros empezamos a ver que los motivos de nuestro corazón no eran los correctos. Eso es exactamente correcto lo que tú dices. Nosotros constantemente debemos de ser diligentes. Lo que quiere decir es hacer lo que es difícil, es pedir perdón porque nos vamos a equivocar y vamos a pecar. Entonces siempre buscando el perdón. Así que si lo hace uno público, pues la gente va a ver nuestras intenciones de reconciliarnos. Algún otro versículo que ha sido muy importante es Proverbios 3:19, donde hay muchas palabras. La transgresión no se puede evitar, pero aquel que guarda sus labios es sabio. O sea que si usted lo pone de este modo, cuando hay muchas publicaciones, tiene riesgo de decir cosas inapropiadas. O sea, exactamente es lo que tú dices. Si te tomas un momento y miras exactamente y piensas lo que vas a decir, es lo que uno dice, lo que yo quiero decir, lo que quiero compartir en la computadora, edifica. Esto promueve en unidad. Es como pensar, estamos siendo obedientes al Señor. Así que conforme nosotros pensamos en Romanos 14, e incluso el versículo, los primeros 4 versículos de Romanos 14, del 1 al 4. Recibáis al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos su fe les permite comer de todo, pero hay a quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo del otro? Que se mantenga en pie o que caiga. El asunto es con su propio Señor y se mantendrá de pie porque el Señor tiene el poder para sostenerlo. Así que cuando estamos hablando de los creyentes y de lo que nosotros como los servimos, entonces nosotros nos damos cuenta que si nosotros seguimos hablando, dice, no pase juicio en otra gente. Y cuando hablamos de la unidad de la iglesia, es muy importante que veamos todos los problemas que podemos ver. O sea, cuando estamos en un pecado en contra de alguien que nos causa separación. O cuando uno dice, tú eres el peor pastor de música y yo voy a estar ahí, voy a ponerlo en Twitter, voy a hacer una cuenta, le voy a decir a todos, Joel, no eres tan bueno. No, Joel, te amo. No, eso es broma, estoy diciendo. Pero eso sería un pecado grande, sería causar el daño, el conflicto entre tú y yo, cuando la gente dice cosas que no son agradables. Y luego tenemos también ciertas opiniones que también causan problemas cuando estamos hablando de lo que es algo muy,
una plática muy fácil, o sea que yo quiero que ponga atención a estas palabras de lo que decimos. Este maestro de la Biblia que estoy hablando dice, pero el pecado no es solamente el pecado el riesgo en una iglesia, aunque no están ellos en pecado, ciertas actitudes y comportamientos pueden dañar la unidad y pueden ganar y pueden perder su testimonio en una congregación. Y estos problemas están causados por las diferencias entre los cristianos en cosas que no son necesarias, ni siquiera son importantes en la escritura, pero son solamente cosas de personalidad, estilos y que la gente quiere imponer en otros, lo cual causa confusión, abuso, daño, fastidio. Yo no le puedo decir esto de un modo mejor que más decirle a usted que estamos bien. Así que hay mucha gente que puede decir, bueno, este está mejor que el otro. Y cuando estamos pasando de pasar, nosotros a veces regresamos. Vamos a hablar de esto, los ejemplos de la gente que come carne, que alguna gente piensa que es pecado. Pero si yo estoy pensando, si yo estuviera de regreso en ese tiempo, a lo mejor sería difícil para mí. A lo mejor yo sería el hermano débil que come lo que no debe. O a lo mejor eso no está correcto. Pero yo no estoy segura si tú comerías la carne, sí, que comerías que comerías la carne que ha sido sacrificada a ídolos, porque era algo difícil, pero hay cosas que yo soy el hermano más débil y en otras cosas puedo estar más firme. Regresando a los Romanos 14, aquí vemos cómo Pablo nos está ayudando a cómo entender estos asuntos de las libertades sociales. El versículo 3 es importante porque él está diciendo, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. Estas son palabras realmente importantes que parten del corazón. Cuando está diciendo, tú puedes hacer todo esto, ¿cómo puedes tú poner un juicio en tu hermano? Puedes crear esto para tu hermano en estos asuntos que no son ni siquiera importantes. Cuando el Señor dijo, yo te he aceptado completo como mi hijo. Esto es increíble. Esto atraviesa nuestro corazón hasta en mi propia vida. Cuando yo pienso la actitud, en cómo pienso, de acuerdo a mis propias creencias y mis opiniones, porque mi conciencia me dice, yo creo que esto es lo correcto por A, B o C. Pero ahora yo puse mi opinión en tal modo que yo digo que lo que yo creo es una verdad que es muy elevada. Entonces, esa opinión mía puede causar la separación y la desunión dentro de la iglesia. Lo que está diciendo aquí Pablo, el Señor le ha dado la bienvenida, lo ha recibido. Tenemos que regresar a eso. Es porque usted piensa, vamos a tener desacuerdos tú y yo en ciertas cosas, pero yo estoy tan contento que tú y yo somos hermanos en Cristo, porque te ha llamado fuera de la oscuridad y ahora tú eres mi hermano. Y nosotros servimos al mismo Dios. Y cuando tú lo pones de ese modo, y así mientras nosotros seguimos o tratamos de entender esto, nos obliga a ir a otros lugares. Nos obliga a pensar en las máscaras, las vacunas, el COVID, en cientos de otras cosas que son opiniones, que lo único que han causado es división, opiniones que pueden y que están causando una desunidad y dolor. Estas son las cosas que yo sé por mí mismo, que tengo que pensar, que puedo analizar y cuáles son las áreas de mi vida que necesito para cambiar
porque Jesús habla a nuestro corazón. Ya sé que lo estoy poniendo en la línea, en la computadora o estoy lidiando con él en mi corazón. Yo tengo que lidiar con mi corazón porque lo que vemos, lo que decimos es el fruto de lo que está pasando dentro. Bueno, yo creo que tú traes un buen punto. Que nosotros venimos aquí, tenemos que hablar a esta persona y de estas preferencias, siendo una persona que está contenta y agradecida y sin blasfemar a nadie en esas preferencias, pero más bien en amor, hablarle a alguien. Así que tenemos que hablar de esto. Yo creo que es algo difícil, es un pecado serio y tenemos que alabar al Señor por su gracia para enseñarnos a hacer eso. Así que llegando a eso, me da gusto que hablamos de esto. Solamente quiero hablar de un par de versículos. Yo sé que tú lo has visto. Yo le voy a decir, escribe versículos que estamos hablando y vaya después de esto. Si son preguntas que usted puede hacer más adelante, porque el punto de esto es examinar su corazón y cómo y a dónde está el Señor dirigiéndose con respecto a estas cosas. O sea que esto es un poco diferente de algunas preguntas que nosotros dos pusimos juntos y que nos ha causado pensar que si son unas preguntas que nos llegan y cuando los empiezas a pensar y examinas tu propio corazón, ¿cuáles son los versículos que a ti te gustaría hablar? Uno de los versículos que quisiera que ustedes escribieran en la unidad de la iglesia. Efesios 4, Romas 14, pero ahí está, perdón, Juan 17, 11, 21, Colosenses 3, del 12 al 17, Salmos del 133, 1, Filipenses 2 al 3 y Jude 17 al 19. O sea que los vamos a dejar ahí por un minuto o eso para que la gente pueda. Nuestro siguiente tema. Ahora, ya estamos hablando de la palabra del Señor y de lo que nos dice de la interacción. Vamos a promover unidad y ahora vamos a salir fuera de las paredes de la iglesia. Y entonces vamos a hablar de nuestra interacción en las redes sociales. Tiene que ser dar mi buen testimonio acerca de Dios. Y mientras estoy hablando de esto, del testimonio y de lo que las redes sociales, pienso mucho de este pasaje, el 2 Corintios del 2 al 4. O sea que le voy a leer estos versículos. 2 Corintios 2 del 14 al 17. Pero gracias a Dios, el que nos lleva en el triunfo en Cristo y quien se manifiesta a través de nosotros el dulce aroma del conocimiento de Él para unos, porque fragante aroma a Cristo son para los que Dios en los que salvan y en los que se pierden, y para unos es el olor a muerte para muerte y otros el olor de la vida para la vida. Para otras cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios en Cristo. Y lo que está hablando aquí que Pablo es épica. Y yo quiero hablar de esto porque en el versículo 14 usa la palabra, es como una procesión triunfal. Nos dice que Jesús nos lleva en esta procesión que es triunfal y nos regresa a una procesión romana, la cual le está llamando como el triunfo. O sea que Joel, te voy a llevar hacia el tiempo atrás, donde nos vamos a imaginar nosotros siendo nosotros participando en una llegada, en una procesión de triunfo. Esta es una celebración masiva que se hacía para un general romano, y esto es típicamente después de que este general ya había ganado
el reconocimiento y entonces viene toda la gente, toda esta gran procesión de gente que está llegando y que está viniendo aquí para alabar y para estar en procesión. Y ahora pensando esto, esta es nuestra vida, es como que Cristo es nuestro general y nosotros vamos en esa procesión. Y está hablando de este aroma, que en esta procesión va a haber incienso que se está quemando, podemos olerlo, podemos oler las flores. Y mientras la procesión está arrancando, vamos a ver las flores, vemos ese dulce aroma de las flores, está increíble. O sea que me dices que la gente está tirando flores, sí, sí, y tú estás ahí y no solo hueles el aroma dulce de las flores, esta es lo que el Señor lo que Pablo quiere que entendamos. Y regresamos a nuestro versículo que dice que el Señor nos va a guiar y tenemos victoria en Cristo y que nosotros somos el aroma del Señor en medio de los que no nos conocen. Es nuestro testimonio, es nuestro dulce aroma de Dios que la gente que no lo conoce, que están muriendo sin Él, debe de reconocer. Y eso es lo que me representa a mí. Yo puedo aplicar eso en muchas áreas, pero en las redes sociales yo me pregunto, ¿es ese el aroma que dan mi información, lo que yo estoy compartiendo al mundo que posiblemente no conoce al Señor? Y eso es algo que es difícil, tiene que causar convicción, porque yo imagino que aquí la gente que nos está escuchando está aprendiendo mucho de nosotros, porque ha habido aquí tiempos en la vida en el que yo tengo que inspeccionar mi propio corazón y leer lo que yo quise decir o lo que puse en la internet, y entonces yo siento ese orgullo que tuve en mi corazón y me doy cuenta que no, que yo tengo que tener un aroma que es agradable al Señor y que ese es mi testimonio y debo de ser reconocido por eso. Yo quiero que la gente, mis amigos, mis vecinos, yo creo que es evidente para ellos que yo soy un creyente. Pero cuando estoy hablando de lo que son redes sociales, yo le dije, como te digo, yo nunca he usado Twitter, pero tengo la cuenta. Pero a veces lo pienso y digo, a lo mejor debería de empezar a poner cosas en Twitter que puede encaminar a la gente a Cristo, porque a lo mejor es un buen testimonio de lo que somos. Y si quisiera usar yo esas redes sociales para glorificar a Dios, a veces lo pienso, así puedo darle información a la gente de cómo guiar al rebaño, de cómo crecer. Pero a veces pienso yo que me emociona pensar que puedo compartir el evangelio en las redes sociales. Pero yo pienso que si usted habla por ejemplo, yo veo barbecue y me hace pensar el olor del grill, todo eso es como que, empiezo a pensar ese momento. Pero mientras estaba estudiando aquí y cuando yo estoy hablando, mi testimonio ha sido algo poderoso. Primero me pregunto a mí mismo si yo pregunto que cómo soy percibido por la otra gente en mi interacción. ¿Es mi comportamiento un reflejo de lo que el Señor quiere en nuestra vida? Así que de un modo en el que podemos ser un buen testimonio para el Señor es siendo amoroso con otra gente. Juan 13:14, un nuevo orden te doy, y que tú debes de amarse uno al otro, incluso como yo lo amé, porque de este modo la gente sabrá que son mis discípulos si usted ama uno al otro. O sea que regresando a este punto de la unidad, si nosotros no estamos unificados, no nos amamos unos a los otros, entonces ¿dónde pierde nuestro testimonio por Jesús? Esto es como que lo planeamos tú y yo. No, realmente fue Dios el que lo planeó. Ahora, así que mientras vamos a terminar esto, vamos a acabar. Ya está, ya viste.
Sí, no. Oh, sí, sí, dice, yo oigo la gente que se ríe nerviosamente porque vamos un poco atrasados, pero estamos hablando de Eclesiastes 13, el segundo de Corintias 4, 29, Colosenses 4, 5, 6 y Mateo 5. O sea, es que si usted quiere más, usted puede mandarnos información. Estamos hablando de la unidad, estamos hablando del testimonio. La siguiente área que queríamos hablar es la idolatría. Así que el Señor nos está hablando de algo que es muy importante, que no permite que nada venga, sea más importante que Dios en nuestra vida. Y como esto, así que hablando de Colosenses 3:5 me viene a mente cada que yo hablo de la idolatría y cómo perdemos el tiempo y aquí hablamos en la sabiduría. Y esto es lo que escribió Pablo en el versículo 3:5. Por ahí pon a muerte lo que es de este mundo, la inmoralidad sexual, la impureza, la pasión, los deseos malignos, cuando quiere usted algo ajeno y la idolatría, la avaricia. Así que cuando vemos esto en lo primero Tesalonicenses 3 y hemos visto estos versículos en Romanos, nosotros vamos a ver que nos dice que tenemos que poner atención, vamos a escribirlo en estos lugares múltiples. Las cosas que son comunes, conforme él está escribiendo, él nos está diciendo que pongamos atención. Sí, creo que lo dijiste al revés. Gracias, Joe, por corregir mis errores. Qué gran amigo eres, Man. Así que estos 5 comportamientos pueden ser aplicados a lo que es la inmoralidad sexual, la impureza, los deseos malos, la avaricia. Todo esto puede ser aplicado. Pero lo que podemos ver aquí es como Pablo está hablándonos que la idolatría está diciendo que estos pecados y así como muchos otros son pecados que son egoístas, sean egoístas, es que están elevando a uno sobre el Señor y nos estamos nosotros haciendo ídolos de muchas cosas. Es una verdad que a veces la gente no entiende, pero cuando realmente ponemos atención, cómo nos relacionamos con aquí y nos damos cuenta que hay muchos modos de cómo esto se hace, la, los errores de las redes sociales. Pero yo a veces estoy pensando en cosas específicas que me doy cuenta que eso es algo muy importante. Si usted está tomando lo que es la internet, lo que puede ver, cualquier cosa que nos cause pecar, tiene que ser un ídolo. Eso es un ídolo. O sea que si usted está causando pasión, rabia, coraje, hablar mal de otros, a lo mejor hace inmoralidad sexual o usted tiene avaricia, todo eso puede ser muy fácil, puede pasar muy fácil y puede uno lidiar con la dificultad porque la media social y casi siempre parece que la vida de alguien más es perfecta, todo luce bien y tienen filtros y todo, pero pues parece que esa sería su vida normal. Y nuestro corazón ve eso y dice, ¿y por qué yo no tengo esto? Entonces nosotros regresamos aquí preguntándonos a nosotros mismos. Una vez más nos decimos, porque la aplicación de esto es muy fácil, pero nos consume y consume nuestro tiempo. Así que yo le digo que para nosotros, yo tuve que apagar Facebook, las notificaciones de Facebook. No me gusta admitirlo, pero yo tenía una notificación y entonces yo lo ponía y le veía y lo checaba y miraba mis notificaciones. Y ahora trato en el que yo voy a compartir algo y así ya no estoy pasando tanto tiempo en eso. Pero si tú te quedas ahí, puedes quedarte en algo todavía más grande y más intenso que el corazón.
y cómo estamos haciendo ídolos de estos asuntos. ¿Es esto algo que es importante? ¿Es algo que nosotros podemos ver que no es solamente para los jóvenes, sino que es algo que puede distraernos tanto a jóvenes como a grandes? Y esto tienes mucha razón. Vamos a ver con el tiempo. O sea que estamos hablando que lo más difícil es de que si tú te pones a ver, ya 30 minutos han pasado y yo no he siquiera le he saludado a mis hijos o algo, pero llevo 30 minutos. Ajá. No, él no hace eso, él nunca se pone al internet y deja. Yo estoy diciendo que no es malo estar en las redes sociales. Lo que le estoy diciendo es de que puede ser como un ídolo, como algo que es nuestra atención total. Que ¿Qué otro versículo? Efesios 5 del 15 al 16. ¿Cómo usamos nuestro tiempo? Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que la idea que estamos aquí, tenemos que usar el mejor uso de nuestro tiempo y esto es constantemente en el teléfono. Tú puedes usar tu teléfono para muchas cosas, pero tienes que ser intencional y tener cuidado porque nosotros no sabemos cuándo el Señor va a venir, pero tenemos que usar cada minuto en un modo que es beneficioso. Y déjeme que lo diga correctamente. Nosotros podemos estar aquí y pensar que nosotros tenemos que poner atención a los motivos de nuestro corazón, las intenciones de lo que decimos y ser obedientes, incluso con la tecnología, poner límites en el tiempo que vamos a pasar. Esta es una conferencia de familia. Es esto que me está apartando de lo que yo puedo pasar con mi tiempo, con mi esposa, con mis hijos o o tú te estás yendo a cenar o estás constantemente checando cosas cuando deberías de compartir el momento. O sea que yo creo que estás bien. Hay otros versículos que podemos considerar en este tema. La idolatría es el tiempo que perdemos. Éxodos 20. Así que diferentes versículos que él está. Así que Proverbios 6, 9, 10 al 11. Estamos hablando de la unidad, del testimonio, de la idolatría. La cuarta cosa de la que queremos discutir aquí en la palabra del Señor, cómo tenemos que usar esto de un modo en el que se aleja de la inmoralidad sexual. Y claro que no le tengo que decir que esto es un problema muy importante en nuestra sociedad, tanto para hombres pero como mujeres, y incluso dentro de la iglesia hay alguien que ha tenido este problema en el pasado. Yo puedo entender a esa gente que están en los límites de la inmoralidad sexual, porque el desastre espiritual que trae a una vida, yo lo he visto en otras vidas. Y si usted tiene una dificultad, es un hombre o una mujer, yo le quiero decir a usted que encuentre a una hermana o hermano en Cristo que lo puede ayudar, que alguien puede usted apoyar, con alguien que se puede reunir, incluso si es textearle a alguien para que lo motive, para que le dé exhortación. Esto es importante. Usted tiene que querer, usted tiene que hacer lo que tenga que hacer para matar este pecado de su vida y superarlo. Y usted tiene que hacerlo una y otra vez. John Owen dijo la mortificación del pecado. Él dice como el pecado, como si fueran hierbas en su pasto, que usted la saca y la saca y después ¿qué pasa? Vuelve a regresar y usted sigue sacando las hierbas y siguen creciendo y eso lo hace constantemente. Así que
Sí, o sea que Chi me ha dicho, yo sé que nadie le gusta esas hierbas que salen en nuestros jardines, pero es algo así como es este pecado, que nosotros pecamos, nosotros nos equivocamos y tenemos la habilidad de pelear esto todos los días. No es algo que va a desaparecer y que nunca regresará, sino cuál es un buen versículo para ir en esto. Es el de primero de Tesalonicenses. Dice, porque esta es la voluntad del Señor, tu santificación, para que te abstengas de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y en honor, no en pasión concupiscencia, como los gentiles hacen que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de todas estas cosas, como también antes que lo dijimos, advertimos solamente, porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación. Porque el Señor nos ha hablado a ser santos, a santificarnos, que nuestra meta principal sea ser más como el Señor. Mira que sabes que este es un asunto pequeño en la vida. No es tan importante y parece que uno trata así el asunto como que, yo no quiero lidiar con esto. No, la palabra del Señor dice, si tú niegas, si no estás negando, tú no estás rechazando al hombre, estás rechazando el pecado del hombre, pero tú rechazas a Dios cuando no obedeces. Nuestra santificación, nuestra relación con el Señor, nosotros cada vez nos tenemos que convertir más y más como Cristo para podernos abstener de la inmoralidad sexual. Y esto es lo que dice, que nosotros no hay obscuridad, no hay, no. Y cuando hablamos de lo que son redes sociales, esto es un tema difícil porque nosotros entendemos lo que dice la escritura, vemos el problema. Nosotros hablamos de que incluso ahora, en la semana pasada, ha habido artículos que han salido, muchas cosas con contenido sexual, que fueran como unas cosas que uno no pide, pero en cierto modo empieza el mundo a reconocer que ese contenido lo van a pasar por medio y empieza a sacar artículos que son fuertes y que están hablando que investigaciones en Facebook, pero nosotros sabemos que la palabra del Señor dice que nos está recordando que nosotros debemos de estar siempre en guardia, porque la misma cultura dice, aquí vamos problemas, pero yo le quiero decir que tú tienes que estar listo de batallar y luchar con tener esa batalla y ese struggle. Y dice, si tu ojo te causa pecar, sería mejor sacarte el ojo, porque es mejor entrar al paraíso con solamente un ojo que seguir pecando. Obviamente no les estoy diciendo que se saquen el ojo físicamente, pero se está diciendo que haz lo que tengas que hacer. O sea que si usted va a borrar una aplicación, hágalo, porque sería mejor para usted honrar al Señor con lo que usted ve y con lo que usted pone en su mente, que mantener eso y estar jugando con la tentación. Es lo mismo las redes sociales. Si usted está viendo cosas que son inapropiadas y hay gente que comparte eso, a lo mejor usted debería de alejarse por un tiempo, examinar su corazón, estar más fuerte, caminar y ser más sólido. Cuando estamos hablando de la inmoralidad sexual, no solamente porque no solamente lo que uno lee, pero es lo que uno pone. También pueden ser cosas que yo estoy compartiendo con otra gente o que estoy promoviendo. Y hay cosas que son bastante obvias que nos pueden decir, sí, estas cosas son claramente de una naturaleza inapropiada. Pero lo que yo le digo, estoy hablando del corazón y de los motivos detrás de ellos. ¿Y qué está tratando uno de promover con eso? La cultura es difícil, la cultura nos está empujando a tener un sentido en el cual la gente joven
Les dicen que es algo popular y que es algo bueno, que les están formando lo que ellos deben de hacer. Empiezan a ponerlo en un contexto que ellos no se dan cuenta. Entonces le dicen que no, que ese es tu cuerpo y lo que tú haces con tu cuerpo es tuyo y a nadie le importa. Y esto es lo que el mundo está promoviendo con la gente cuando le está diciendo el mundo a nuestros hijos, a la gente joven, a todos, oh, tú tienes, es tu cuerpo, tú haces lo que tú quieras. Pero no, es lo que dice el mundo, que estamos promoviendo, que estamos motivando las cosas que estamos haciendo. Estamos hablando de eso. Estamos hablando desde el punto de vista de la inmoralidad sexual, así que cosas como la modestia y es más las fotos que se pone uno una tras vez, porque tú tienes tantos selfies de ti y las cuando está uno sexy ahí poniéndose sus poses. Bueno, yo no quería hablar de esto. Pero yo no creo que tú y yo tengamos que preocuparnos acerca de que crean que nuestras fotos son muy sexys, ¿ok? Hasta me da risa. Dice, oh, Joel, dice, ya me has hecho reír. Pero es un serio problema como es lo que nosotros ponemos y lo que la gente ve. Porque lo que yo le quiero decir es de que, por ejemplo, para los padres que tienen hijos que están tratando de decidir qué hay en las redes sociales, busque usted todo lo que tenemos. Hay muchas cosas que puede ver para poder hablar con sus hijos, para explicarle por qué usted está usando diferentes cosas en la internet o por qué no lo usa, porque la internet va a tratar de empujar a nuestros hijos para enseñarles. Hay muchos lugares que nosotros vimos que se ve, yo nunca lo he usado. Se llama Canopy. Es por una familia y creo que cubre 10 diferentes cosas. Y si ese sistema Canopy es un sistema que puede poner en una internet familiar, la cual le puede dar información si hasta un mismo texto es inapropiado, si están recibiendo a lo mejor entrando a cosas que no son correctas, pero hable con sus hijos para poder estar al tanto de cómo es que tiene que usar. TikTok es una aplicación que es bastante libre. Hay muchas cosas que pasan por TikTok que no son buenas. No creo que hay cosas que son, bueno, también hay cosas que son divertidas, pero yo le digo a usted, está muy limitada el filtro en TikTok, así que tenga cuidado. Hay otros versículos para ese segundo de Timoteo 2:22, el Efesios 6:10 al 20, Salmos 119:9. O sea que ya hablamos de los primeros 4 tópicos o temas. Ahorita que vamos a hablar del quinto punto. O sea, hablamos de esto, Joel, una y otra vez. Cuando yo hablo aquí, tenemos que ver las interacciones que nos motivan el amor y la alabanza al Señor. Así que, ¿cómo es que nosotros aplicamos nuestros sentimientos? No deje que un hombre se presuma de su propia sabiduría, no deje que el hombre, perdón, encuentro estos versos. Esto no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico que se gloríe de su riqueza, mas que se gloríense en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Muchas veces queremos aparecer en las redes sociales muy inteligentes, muchas veces queremos presumir de nuestras habilidades, de las cosas que podemos hacer. Entonces dice ahí, no deje usted que presuma de las cosas que tiene. Por eso la gente a veces dice, no voy a ponerme como un lado legalística
de que todo esto aplica todo esto a cada punto, pero lo que sí es importante es que nosotros teníamos que expresar cosas que conozco al Señor, que mi sabiduría viene del Señor, que deje que el que presuma que conoce al Señor, que va al Señor. Y por eso mismo es por lo que nosotros hablamos, por eso expresamos nuestro amor al Señor. Y este versículo me hace pensar de lo que, cómo las redes sociales nos aplican. Así que muchas veces lo que nosotros vemos en este lugar es cuando vemos, es algo que es bastante fuerte, bastante la gente que está presumiendo, la gente que nos está enseñando lo que tiene, y luego ponen fotos que son, que nos causan pensar que yo tengo mejor, yo lo puedo ser mejor. Pero no, tenemos que tener un corazón suave, tenemos que saber que sin la gracia de Dios no somos nada y nosotros tenemos que alabar al Señor en nuestras información, en lo que comunicamos y en su carácter en general. Otro versículo que siempre pienso y que le aplica a todo el mundo es Colosenses 3:17. En todo lo que usted haga, hágalo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Él, a Dios por medio del Padre. Ya sea que está hablando, lo que ustedes estamos hablando, redes sociales, sacando la basura en la casa, todo lo que uno hace, siempre uno debe de pensar que yo lo hago para darle honor y gloria a Jesús, como un sentido de gratitud por lo que es Él. Así que si nosotros tenemos esa actitud de agradecimiento conforme nosotros nos seguimos desenvolviendo, yo quiero darle honor, Dios mío, en lo que yo comparto en mis páginas, de que yo pueda entender que no te voy a lastimar, no voy a dañar mi testimonio. Y si hay alguien que nos ha lastimado con lo que ellos han dicho, que podemos orar al Señor que nos use para poder motivar a la gente. O sea que después de que hablamos nosotros de la unidad, nuestro testimonio, algo que es importante, esto es idolatría, es inapropiado. ¿Y cuáles son mis motivos detrás de lo que yo comparto? Y para acabar aquí en el Salmo 139, es un gran, dice, oh, conóceme Señor y conoce mi corazón, ve si hay en mí algún modo que lastime y sigue mis palabras. Y si nosotros queremos ser obedientes al Señor, nosotros tenemos que conocer esto, nosotros tenemos que preguntar, Señor, ¿hay algo en mí que no sea agradable para ti? Porque ambos nosotros hablamos en este modo. Va a haber cosas que oímos que nos van a cambiar. Yo no quiero poner esto por un lado, pero yo quiero que ser una persona que el Señor ama. ¿Cómo podemos conocer a la gente? ¿Cómo puedo motivar a mis hermanos? ¿Y cómo podemos nosotros apartarnos? Yo quiero decirle una cosa en la inmoralidad sexual, que no lo mencioné antes, pero yo le quiero decir, si usted es algo que usted quiere ser fuerte en eso, que no quiere tener esta distracción, va a haber una sección mañana en la pureza. Rick White va a hablar de ese tema mañana para hombres solamente. Vaya ahí. No va a ser muy privada, va a ser una oportunidad para que pueda hablar uno siguiendo la escritura acerca de la pureza. Es para los hombres, es a las 9 en la escuela. Así que va a ser creo que en la cafetería de la escuela y chicas va a haber uno para mujeres solamente acerca de la intimidad. Michelle Krylov va a compartir de esto, va a ser un gran trabajo. Así que yo le digo a usted tiene algo que compartir, encuentre el tema que le va a aplicar. Vamos a hablar de ciertos versículos que habla de los motivos de nuestras intenciones. Así que queremos hablar de los versículos que vienen. Así que otros versículos primero de Pedro 5, del 5 al 7, Jeremías 17 al 9, Colosenses 3, del 12 al 17.
Y así es como acabamos nuestro primer podcast. A lo mejor fallamos, pero aún así tratamos. Yo creo que la foto que pusimos no decía de qué íbamos a hablar, no saben si cantábamos o qué, pero entonces ahí ellos han encontrado. No se preocupen, vamos a cerrar en oración. Y Padre, gracias por las verdades que nos has dado. Te estoy pidiendo que nos ayudes, que nos busques nuestro corazón y que nos enseñes a nosotros el modo y las áreas en las que podemos mejorar, ya sea en las redes sociales, de que nos podamos enfocar en nuestra identidad, en lo que tú eres, en la unidad que compartimos con otros, nuestro testimonio, si tenemos idolatría, que nos apartemos de las cosas que son impuras, en las áreas que no te complacen. Te pedimos que nos ayudes, Señor, en estas áreas. En tu nombre bendito. Tenemos 5 minutos. Si quiere ir al baño, estirar las piernas, 5 minutos.